Buenos días. Como todos los años venimos haciendo, Isaac Valencia otorga los premios a Auditoría, Seguridad y Gobierno de los Sistemas de la Información a las empresas que consideramos que mejor se han esforzado, o mejor o más se han esforzado en estas áreas. Por lo tanto, voy a solicitar a Erika, que está a mi lado, como Audisec, para la entrega del premio de auditoría. Desde Isaac Valencia, entonces, tenemos el honor de conceder el premio de auditoría Sistema de la Información de la edición 2018 a IBAC, en reconocimiento a ser la primera entidad con capacidad para acreditar delegados de protección de datos en España. Solicito a Miguel Ángel Vila, director general del Grupo IBAC, quien hará la recogida del premio y se lo entregará a Erika Ríos de Audisec. Lo dejo en sitio. No voy a decir la tontería de que no me esperaba este reconocimiento porque ya me lo dijisteis ayer, con lo cual sabía que me lo ibas a dar, y tampoco voy a cometer incurrir en la falsa modestia de que no nos lo merecemos, porque efectivamente nos lo merecemos, sí, ciertamente hemos hecho un trabajo, creo que interesante y digno en cuanto al reconocimiento, la acreditación como entidad de certificación de personas en el tema de la protección de datos, y estamos felices, orgullosos, contentos del trabajo desarrollado. Quiero felicitar, ya que estoy aquí, a Sandra, que está por ahí, no sé exactamente por dónde, que se incorpora al equipo de desarrollo, a Ana Sánchez, que me está sacando la foto y que también ha contribuido de manera notable. Lo digo a los que están presentes, más gente de la oficina le hubiera gustado estar aquí, pero bueno, pues no ha podido ser por cuestiones de trabajo. José Vicente, nuestro director técnico, lleva un gripazo del carajo, con lo cual no ha podido, anoche no podía ni hablar. Digo, pues venga, no te preocupes, quédate en la cama y esto. Y Isaac, por supuesto, por el reconocimiento que nos habéis hecho, y muchas gracias, de verdad. Gracias a todos. De mientras nos instalan la presentación, Leonardo Cervera es el director del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Tiene una larga trayectoria en su carrera legal, desde empezar como abogado en ejercicio en España hasta el 1999, que ya nos dejó para ir a la Comisión Europea, donde ha desempeñado diferentes cargos, y ahora está finalmente como director del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Él nos va a presentar qué es lo que ha hecho este órgano durante los últimos 6 meses, y bueno, vamos a ver cómo nos lo están gestionando desde Europa. Bueno, muchas gracias por la amable invitación. Para mí es un placer estar en Valencia, que es la tierra de mis antepasados. Mi abuela, que se llamaba Pepita Rivera Gramaje, era de Sueca y iba por las calles de Sueca con su madre pidiendo dinero para liberar al Papa que tenía Garibaldi preso en el Vaticano. Y mi abuelo, que se llamaba Leonardo Cervera Robledo, era amigo de Vicente Blasco Ibáñez y tenía una publicación en Alcira que se llamaba Fraternidad Republicana. Y yo he pasado toda mi infancia y mi juventud, las vacaciones aquí en Valencia, y siento a Valencia en el corazón. Necesito primero que me digáis cuánto tiempo tenemos, porque no quiero pisar el tiempo del próximo ponente. Idealmente vamos, como siempre en estos eventos, con un poquito de retraso, así que dime qué tiempo si tuviéramos 40 minutos, media hora, 35 de presentación y luego para el turno de preguntas, seguro que habrán varias. Muy bien. Bueno, pues me han preparado, a mí personalmente no me gustan las presentaciones PowerPoint. Soy un poco a la antigua, pero mi equipo me ha preparado una pequeña presentación, pero yo voy a ir muy rápido para que así podamos tener tiempo para las preguntas y el debate, que es siempre lo más interesante.
Entonces, yo lo que, en primer lugar, quiero presentar al Supervisor Europeo de Protección de Datos, porque puede que haya algunas personas que no lo conozcan. El Supervisor es una de las instituciones de la Unión Europea. Conocéis las más famosas, que son la Comisión, el Parlamento, pero no, el Supervisor es bastante desconocida, pero es una institución, de la misma manera que el Consejo o la Comisión. Lo que pasa es que es muy pequeñita, porque estamos apenas 100 personas. Pero tenemos que ser una institución y tenemos que ser independientes, porque si no, no podemos supervisar lo que hacen las otras instituciones de la Unión Europea. Entonces, el supervisor hace tres cosas. Es la autoridad de control, la Agencia de Protección de Datos de las instituciones europeas, que no de la Unión Europea, porque la Unión Europea todavía no ha llegado a un nivel de federalización suficiente como para que haya una única autoridad de protección de datos, pero somos la autoridad de protección de datos de las instituciones europeas. Esa es la primera cosa que hacemos, que nos parecemos mucho al trabajo que hace la Agencia Española, pero a nuestro pequeño nivel. La segunda cosa que hacemos es que somos asesores del legislador comunitario en materia de protección de datos, que es un trabajo más político. Y ahí, pues nosotros, cada vez que hay una propuesta legislativa, llámese el GDPR o una decisión de la Dirección General de Pesca sobre una nueva base de datos que van a poner para controlar las capturas en el Mar del Norte, que resulta que tienen los nombres de los pescadores, pues en cualquier propuesta legislativa que haya, el Supervisor Europeo tiene que ser obligatoriamente consultado. Nuestra opinión no es vinculante, pero lógicamente tiene un cierto peso. Y la tercera cosa que estamos haciendo es proveer la secretaría del nuevo Comité Europeo de Protección de Datos, que es una de las novedades del reglamento. Entonces, es una de estas cosas de arreglos políticos que se hacen. Idealmente se tendría que haber unido al Supervisor Europeo con el Comité Europeo de Protección de Datos para crear una autoridad europea, pero no se ha podido hacer. Se ha dejado a las dos entidades y para no crear una nueva secretaría que lleva un coste tremendo, pues se le ha dicho al supervisor: tú te encargas de darle la secretaría al nuevo comité. Entonces, ahora mismo tenemos en Europa un supervisor, mi jefe, Giovanni Buttarelli, y una presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos, que es la presidenta de la autoridad austriaca, Andrea Jelinek. Y así vamos a estar unos años hasta que haya la voluntad política de fusionar esto y crear la Autoridad Europea de Protección de Datos. En España, por regla general, suele haber bastante desconocimiento de lo que es la dimensión europea de la protección de datos. Eso es algo que yo he visto mucho durante muchísimos años y siempre me ha parecido un poco torpe, porque verdaderamente la directiva daba muchísimo juego para poner en aprietos algunos artículos de la norma española. Y normalmente los abogados españoles nunca solían trabajar con la directiva en la mano. Ahora, con el nuevo reglamento, es todo lo contrario, es decir, es que hay que trabajar con el reglamento. La ley española no es tan importante, porque desde el punto y hora de que el reglamento es una norma comunitaria, tiene absoluta prioridad sobre la norma española y, por lo tanto, en caso de alguna discrepancia, prima necesariamente el reglamento. Pero aún así, yo detecto que todavía la comunidad de protección de datos en España sigue pensando mucho en español y sigue pensando mucho en leyes españolas, interpretaciones españolas, y eso yo creo que es algo que hay que ir cambiando. Por eso yo pedí que pusieran la slide, no sé cómo se dice, la diapositiva, el framework europeo, porque es muy importante, el artículo 7 y el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que hablan del derecho a la privacidad y el derecho a la protección de datos. Y luego hay un artículo, que es el artículo 17 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, que le da capacidad legislativa al legislador comunitario para regular sobre materia de protección de datos. Es decir, que a partir de la aplicación de esta normativa, la legislación española es secundaria
por decirlo así. Se aplica el principio de subsidiariedad, si la cercanía al ciudadano, todo lo que ustedes quieran, pero lo importante es la aplicación comunitaria de la protección de datos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que se ha aprobado este reglamento, que tenéis en el boletín oficial, que todos conocéis, y que es una evolución, no es una revolución. Como se acaba de decir, muchas de las cosas que había en la directiva siguen estando en vigor, pero hay algunas novedades. Y yo lo que voy a hacer muy rápidamente es deciros mi catálogo de novedades, ya sé cuál es el catálogo en Italia, y luego podemos quizás debatir un poco. Pero antes de eso, es importante recordar que el derecho a la protección de datos no es un derecho absoluto, es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto, y eso se dice claramente en el considerando 4 del reglamento. Lo que quiere decir que tiene que estar siempre en compensación, en balance con otros legítimos intereses, que en muchos casos no se quieren ver por parte de la comunidad de protección de datos. Es decir, hay lo que yo siempre llamo, siempre hay en la comunidad de protección de datos unos ayatolas que piensan que la protección de datos es sacrosanta, pero eso no es lo que dice la ley. Lo que dice la ley es que la protección de datos es muy importante, fundamental, pero no es un derecho absoluto. Y hay muchas circunstancias en las que la protección de datos se tiene que plegar a otros intereses. Por ejemplo, el más claro es la actividad periodística. No se puede pararle las manos a un periodista con la ley de protección de datos, porque el periodista tiene que tener la facultad de tratar los datos que sean necesarios para el ejercicio de la libertad de información y la libertad de expresión. Y la protección de datos ahí se tiene que apartar. O en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo. Bueno, pues puede que a alguna gente no le guste, pero si una persona es sospechosa de estar involucrado en actividades peligrosas para el Estado, pues se debe de poder tratar los datos de esas personas que son sospechosas y ya está. Y eso es una cosa que normalmente no se suele decir. Y luego hay una cosa también muy importante, que es el derecho que tiene una empresa a hacer negocios, que también es un derecho que está reconocido por la legislación. Y si para llevar a cabo las actividades de la empresa es necesario tratar determinados datos personales, se debe de poder hacer. Lo único es que habrá que hacerlo con un respeto a los principios de la ley, pero no se debe de empezar sobre la base de no, es que como ya tenemos GDPR ya no se puede hacer nada. No, el GDPR es un acompañamiento a otros legítimos intereses. Vale, novedades. La más importante es el artículo 3 del reglamento, que es la aplicación territorial del reglamento. Esto es una cosa insólita que demuestra la importancia que le damos los europeos a esto de la privacidad en Internet. Hemos dicho que la ley se aplica en el mundo entero y ya está. Da igual si las empresas están aquí o no lo están. Una cosa insólita que prácticamente casi no existe, pero se ha hecho, se aplica y ya está. Y esto está teniendo grandes dificultades a nivel diplomático, como se pueden imaginar, pero es una gran novedad que está haciendo que el GDPR se convierta en un estándar internacional, porque ya no hay ninguna empresa que se pueda permitir el lujo de trabajar con otros estándares si quiere hacer business en Europa. Entonces, a mí me gusta decir, por ejemplo, el otro día estaba con Netflix y me apareció un pantallazo que decía nuestros términos de privacidad han cambiado. Acepte o dese de baja en el servicio. Oh, mira, qué maravilla, ya tenemos el GDPR, ahora ya tenemos consentimiento libre, informado, todo perfecto. Pues nuestra ley dice lo mismo. Nuestros términos de privacidad en la Unión Europea han cambiado. Acepte o no haga business en la Unión Europea. Es exactamente igual, ¿no? Bueno, otra cosa que ha cambiado es muy importante, muy importante, lo recordé ayer en el foro de servicios jurídicos de la Unión Europea, es que el GDPR está basado en el Risk-Based Approach, lo que quiere decir
que a más riesgo, más protección, a menos riesgo, menos protección. Lo que da mucha flexibilidad a las empresas y en un momento determinado permite pararle los pies a la ayatola de turno, porque yo he identificado legítimamente cuáles son los tratamientos más arriesgados, he tomado las medidas, estos no eran tan arriesgados, no tenía obligación de proveer un nivel de protección tan alto como los otros. Entonces, es una graduación en la responsabilidad que es muy interesante, que se negoció incesantemente y que terminó en la ley. Entonces hay que tenerlo en cuenta, es a risk-based approach. Y por supuesto, los derechos de los ciudadanos se actualizan al Internet. Ahí pues están los de siempre, pero algunos nuevos, como el derecho a la portabilidad, el derecho al olvido, que no se debería llamar olvido porque nadie tiene derecho a que se lo olvide, pero bueno, está clarificado después de la famosa sentencia Google. Y una cosa muy importante que normalmente no se habla, pero que tiene un impacto muy fuerte para el futuro, es el derecho a objetar en aquellos casos en los que el tratamiento automatizado se haga sin intervención humana. Eso es fundamental, porque eso es algo que está pasando cada vez más. Cada vez que yo pongo una búsqueda en Google, no hay ningún empleado de Google que esté diciendo Leonardo ha preguntado dónde está la pizzería. No. Es una decisión automatizada, 100%. Quiere decir que si yo considero que ese tratamiento de datos personales me perjudica seriamente, tiene consecuencias legales o, dice el reglamento, o consecuencias significativas, yo como ciudadano tengo el derecho a objetar a ese tratamiento. Eso es muy, muy importante porque es una herramienta muy grande que tenemos los ciudadanos para posibles atentados contra nuestra dignidad, autonomía. El impacto de todo esto va a ser muy grande. Digo esto porque verdaderamente estamos entrando en lo que ya se considera la cuarta revolución industrial, donde vamos a escenarios de inteligencia artificial, donde la gran carrera de las empresas es sustituir empleados por máquinas. Y mientras más empleados se sustituyen por máquinas, más beneficios y más competitividad. De eso es de lo que estamos hablando, ¿eh? Esa es la cuarta revolución industrial. Porque claro, las máquinas no se ponen enfermas, las máquinas no cotizan a la seguridad social, no tienen hijos que hay que llevar al colegio. Es así. Entonces, esta cuarta revolución industrial, la máquina de vapor es la inteligencia artificial, que no tiene nada de inteligente. Como vosotros sois ingenieros, sabéis perfectamente que nuestra inteligencia artificial es muy poco inteligente, pero es capaz de hacer cosas interesantes si les damos muchos datos a las máquinas. Por eso estamos asistiendo a una datificación de la sociedad. Las empresas nos regalan todo al objeto de que nosotros podamos, de que esas herramientas que nos dan nos datifican. Y esos datos son los que ellos ponen luego en sus máquinas y van mejorando sus sistemas productivos. Yo recuerdo hace 10 años, no sé cuánto, cuando pagaba, no sé, 35 euros o lo que fuera en pesetas por tener una cuenta de correo electrónico en mi despacho y de repente apareció Gmail y me lo daba gratis y sin limitación. Aquí tiene que haber truco. Hay truco porque una cosa no puede pasar de costar a no costar. Claro que había truco porque estaban con el Gmail, el Google Maps, Google estaba ya comprándome estaba datificándome durante toda una serie de años y ahora con esos datos son capaces de hacer unos escenarios de inteligencia artificial increíbles hasta el punto de coches que se conducen solos. O sea, pensar hace 15 años un coche que se pudiera conducir solo, de verdad, eso hubiera sido una locura. Pues hoy en día ya estamos a las puertas de hacerlo. De hecho, los expertos nos dicen que ya podrían circular por las carreteras y si no lo hacen es por el miedo social y por temas más bien psicológicos que realmente la tecnología ya está ahí. Y hay un nuevo concepto en el reglamento que es el concepto de accountability,
que es la clave de todo esto. Y es otro concepto que es muy, muy interesante para las empresas, porque da mucho juego. O sea, el sistema ya trata a las empresas como mayores de edad. Es decir, no tiene usted que notificar, no tiene usted que explicarme a mi autoridad de control. Usted haga las cosas como considere mejor para su empresa y téngalo todo bien preparado, tenga sus libros bien claritos por si ocurre un incidente y vamos a investigarles. Es un sistema muchísimo más flexible y muchísimo más business friendly que lo que teníamos antes. Y hace que una empresa que invierte en tener una política de protección de datos seria, con su DPO y con sus medidas de seguridad bajo control, pueda vivir muy tranquila, porque yo demuestro, mire usted, tengo estos tratamientos, me lo he tomado en serio, he contratado unos profesionales y yo a partir de ahora hago lo que tengo que hacer para mi negocio y ya está. Y eso lo dice la ley, que antes no lo decía. Antes estaba basado en un principio de antes de tratar los datos tiene que haber una autorización. Ahora no, ahora es usted haga lo que tenga que hacer, pero utilice las herramientas que da la ley para proteger a los ciudadanos. Entonces, otras novedades, pues aparte del principio de contabilidad, tenemos que el DPO es el que se encarga de tener todos los archivos, no la autoridad de control, los Data Protection Impact Assessments, Privacy by Design y Privacy by Default, que son todavía un poquito teóricos. Hablaremos un poco de eso al final. Luego, el tema de los data breaches, ¿cómo se dice en español? Brechas de seguridad, que no sé, me imagino que habrán explotado ahora mismo en España, me imagino que la agencia española tendrá ya miles de notificaciones. Nosotros empezamos con los data breaches en la Unión Europea el 11 de diciembre y está todo el mundo poniéndose las pilas para eso. Y luego, por supuesto, la figura del DPO, que me da mucho orgullo saber que aquí en Valencia pues se ha creado el primer sistema de acreditación de DPOs y es que es una figura fundamental que además tiene muchísimo recorrido, porque esto es el principio de muchos más desarrollos que vienen en materia de derechos digitales y de poner al ciudadano en Internet con ciertas garantías. El GDPR es solamente el primer paso. Vamos a ver muchas más cosas. Y tenemos el tema de las multas, que, como decía yo en el Senado el martes, es algo que a los españoles no nos cambia tanto, porque nosotros hemos tenido una agencia española de protección de datos muy cañera en tema de multas desde hace un montón de años. De hecho, cuando la agencia española empezó a poner 1 millón de... Bueno, ¿cuánto ponían? 100 millones de pesetas, ¿no? Era la multa. Eso estaba muy mal visto en Europa. Las otras autoridades de protección de datos no lo tenían en su ley, ellos no tenían multas o las multas eran muy bajitas y siempre criticaban a la agencia española y además de manera malevolente, porque decían eso lo hacen porque luego se quedan el dinero de las multas, esas cosas. Bueno, pues al final el GDPR le ha dado la razón a España y a la importancia de que haya multas, porque si no, la tecnología lo que beneficia es el free riding. Es decir, no puede ser que una empresa se lo tome en serio, haga unas inversiones en privacidad y luego a la hora de la competitividad esté peor que la empresa que no se ha gastado ni un euro y que se hace todas las barbaridades que quiera. Eso no puede ser. Si no, terminamos con el free riding. No hay más remedio que poner estas multas para obligar a que todo el mundo tenga el same level playing field. Si no, esto es una broma y tiene que ser a nivel europeo, porque no puede ser que aquí en España por poner en copia no ciega a uno le caiga a una empresa una multa de 1 millón de euros y en otros países por hacer auténticas barbaridades pues no pase nada. Entonces esto es una cosa que hay que necesariamente carbonizar y el GDPR lo hace. Las multas son verdaderamente terroríficas, pero
si queremos tomarnos en serio esto, pues tiene que ser así. No puede ser que grandes corporaciones estén haciendo barbaridades que tienen un daño social. El supervisor ahí veis, somos 4 gatos, somos muy pocos. Hacemos mucho ruido, pero realmente somos muy poquitos. Hemos hecho un poquito de trabajo en materia de ayudar a la comunidad IT. Tenemos un equipo de IT Policy, que son 7 personas, y esta gente, este equipito, ha estado trabajando en algunas cosas interesantes, que son muy, muy desconocidas. Y entonces yo les he pedido que me pusieran 3 o 4 diapositivas para que vosotros lo supierais y alguno quizás se pueda beneficiar de esas cosas que están ahí, que están bien hechas, pero que normalmente no se conocen. Recientemente, creo que a finales del año pasado, aprobamos una opinión de Privacy by Design, muy trabajada, muy interesante. Y es prácticamente los primeros documentos públicos oficiales que se han aprobado sobre este tema. Se llama Preliminary Opinion, porque todo esto está todavía muy por ver, pero si alguien quiere tener state of the art en tema de Privacy by Design, ese documento es muy importante. Luego se ha aprobado también, el supervisor y otras autoridades de protección de datos han aprobado una declaración sobre principios de protección de datos en inteligencia artificial, ahora en la Conferencia Internacional de Octubre, que es muy interesante también. Es un documento de 2 páginas, pero pone ya claramente las condiciones para hacer tratamiento de datos e inteligencia artificial. Otra opinión que aprobamos en el 2016, que casi nadie conoce, es una sobre Personal Information Management Systems, que va relacionado con el tema de la portabilidad. Hay también una serie de opiniones muy interesantes que la mayoría de la gente no conoce. Si alguna vez tenéis que trabajar sobre ese tema, recomiendo que vayáis a ese documento y lo citéis. Una opinión muy política que hemos aprobado en marzo es sobre el tema de Cambridge Analytica, Facebook y manipulación en línea, que es de lo que me pidieron que hablara el martes en el Senado, porque es un tema no tan relevante para la comunidad tecnológica, pero para la comunidad política sí que lo es, porque claro, hoy en día los partidos políticos no saben muy bien hasta qué punto pueden utilizar la tecnología para sacar votos y hasta qué punto no. Eso es un tema que afecta directamente a la democracia y entonces esta opinión fue la primera que se aprobó y luego todo lo que han hecho los ingleses con su investigación sobre Facebook se ha apoyado mucho en esto. Y ahora en septiembre la Comisión Europea ha aprobado lo que ellos llaman el Election Package, que trata de impedir que las próximas elecciones europeas sean hackeadas de la misma manera que lo han sido las elecciones del Brexit, o el referéndum del Brexit y las elecciones americanas. Esto es fundamental, porque si terceros países pueden hackear nuestra democracia, estamos perdidos. Entonces, pues eso es una opinión, yo creo que no es tan relevante para el business, pero es muy interesante para entender lo que se está cociendo. Y luego hemos aprobado una serie de guidelines, que son unos documentos muy técnicos que tenemos en nuestra website, que están en principio dirigidos a la comunidad de IT officers de la Unión Europea, pero que sirve para todo el mundo, en particular para las administraciones públicas. Y ahí tienes recomendaciones muy buenas sobre data governance, IT governance, cómo justificar accountability, cosas muy interesantes que, bueno, los que trabajéis con administraciones públicas, pues podéis utilizar como una especie de estándar, porque si el supervisor europeo ha dicho que eso está bien para las instituciones europeas, pues básicamente tiene que estar bien también para cualquier administración nacional, ¿no? Bueno, pues he sido breve, 20 minutos, ahora tenemos 10 o 15 minutos para
preguntas, debate, que es lo importante. Vale. Mi pregunta va no tanto en el tema técnico, sino sobre la opinión sobre la manipulación. Todos sabemos que últimamente realmente que hackeen el sistema de los votos, pues pueden cambiar el número de votos, pero a mí me preocupa más es la manipulación que se ha llevado a cabo a través de las redes sociales con la fake news y con la creación de adeptos, que a su vez ha sido las bases y los pilares para extender en las redes sociales las opiniones que han controvertido. Yo lo veo que incluso esto tiene que ver con los negocios, porque quiere decir, en un momento determinado puedes tumbar una empresa en favor de otra, vamos, esto se hace pagando y por tanto... ¿De verdad? Y entonces quisiera conocer tu perspectiva de que está tan cerca de la normativa y qué se puede estar cociendo, porque el problema es más grave de lo que parece. Aquí se están oyendo ahora, que hace poco se está debatiendo ahora mismo en España la nueva ley de tratamiento de datos personales, y se están apuntando en direcciones de que si se quiere hacer una ley coercitiva o que las instituciones y los partidos políticos puedan hacer lo que les da la gana con los datos de los ciudadanos para mover su opinión. Claro. Me gustaría conocer un poquito más esto. Yo no he querido extenderme porque yo quiero darle al público lo que el público necesita, y eso me ha parecido un poquito fuera, pero si hay tiempo lo decimos. Y si os parece, si tenéis más preguntas, ponemos 2 o 3 preguntas juntos y ya luego me extiendo un poco más. No tiene por qué ser preguntas, pueden ser también comentarios. Yo también me quiero llevar algo de Valencia para mis empleados. Es decir, bueno, en Valencia me han dicho que aquí la estamos haciendo fatal. Pues también me sirve porque estamos para eso, ¿no? Soledad. Hola, Leonardo. Un placer haberte escuchado y haberte reencontrado. Yeah. A mí me ha preocupado un poco en relación con la ponencia que nos ha hecho antes Pierluigi, el tema de cómo se reconoce en Europa de distintas formas, o cómo se podría estar reconociendo de distintas formas, lo que es un delegado de protección de datos, un DPO o un responsable de protección de datos, porque según estemos interpretando y según la perspectiva de cada uno de los Estados miembros, podríamos estar atribuyendo o confiriendo distintas formas de interpretar lo que son las funciones que el propio reglamento tiene. Entonces, ¿cómo desde el Supervisor Europeo estáis abordando este tipo de cuestiones? Okay. Gracias. Gracias. Una pregunta muy difícil. Falta Miguel Ángel al final, que tenía una última pregunta, ¿no? Gracias. Bueno, mi pregunta va orientada a ver si nos puedes explicar esa diferencia que yo no veo como tal, con lo cual ya me arriesgo a ser criticado, entre el famoso análisis de riesgos, que sale en el reglamento, y esa otra figura, ¿cómo se llama, Sandra? La evaluación de impacto. Y al final veo, por más que leo y más que leo y más que me cuentan, que es exactamente lo mismo. Una opinión muy aventurada. Entonces no sé si desde las instituciones que habéis redactado o que habéis participado en la elaboración podéis aclarar esa diferencia entre ambas figuras, que yo sinceramente, insisto, sigo sin ver. Sandra, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Porque si no... Disputa entre Sandra y yo. Puede ser. Yo creo que lo que básicamente Miguel Ángel no entiende es que al final el objetivo tanto de un análisis de riesgo como una evaluación de impacto es medir en ese contexto, porque en ambos casos se tiene que medir el contexto, finalidad, datos que se tratan, etcétera, que al final el resultado es el mismo, es proteger la información en función de tu riesgo. Y entonces yo le explico siempre que una evaluación de riesgos es entre comillas lo mismo, pero la evaluación de impacto conlleva más pasos, más documentación y más investigación. El resultado es el mismo, pero se detalla más, se desgrana mucho más el tratamiento y acaba teniendo un resultado como... precisamente por eso la evaluación de impacto se lleva para los tratamientos de alto riesgo. Entonces implica que haya mucho más estudio, mucha más valoración, que se quede en un mero análisis al final de probabilidad por impacto, vamos a riesgo residual al final, si se queda alto o no, y al final es más documentación y más estudio. Yo es lo que he intentado de transmitirle, pero como él ve que el objetivo es
es el mismo, pues dice, pues todo evaluación de impacto y ya está. Y al final la evaluación de impacto llevará un coste mucho más alto porque lleva más tiempo de dedicación y más profundidad. No sé. Yo un poco comentar a raíz de lo que ha dicho Sandra. Yo creo que es lo mismo, pero enfocado de forma distinta. Normalmente cuando hablamos de un análisis de riesgos, hablamos de nuestro riesgo y de nuestro impacto. Y en el caso del análisis de impacto hablaríamos de ese riesgo, de ese impacto para el interesado realmente, para alguien que es externo a nuestra organización. Eso es quizás como lo veo yo. Básicamente es lo mismo, quizás uno, como dice Sandra, lleva más procesos, más documentación, porque al final es algo que igual no controlamos tanto. Nuestra casa, teóricamente, no la conocemos. La casa de nuestro cliente a lo mejor no tanto. Se suele decir 3 abogados, 3 opiniones, pero ahora ya veo 3 ingenieros, 3 opiniones. Sobre ese tema, digo, por establecer símiles con otros procesos en los que pueda haber a ver, por si es equivalente el símil con otros procesos en los que puede haber diferenciación entre lo que sería la apreciación de impacto o la apreciación del riesgo y el análisis de impacto, el de PIA. En la parte es decir, cuando surge la necesidad del DPIA, es posible que lo que estemos juzgando sea en sí el potencial impacto que pueda haber sin considerar el factor probabilidad. Es decir, vamos a ponernos con carácter previo a la realización de una actividad o una transformación, por decirlo de alguna forma, en la forma de hacer las cosas. Lo que me preocupa no es tanto la probabilidad con la que puede materializarse, sino las consecuencias que va a tener ese nuevo proceso que introduzco, más los cambios que introduzco sobre un proceso ya existente. Lo digo por diferenciarlo, claro. Si fuese la apreciación del riesgo, contaríamos con los dos factores. El impacto por un lado, consecuencias secundarias y probabilidad. En el caso del DPIA, por decirlo de alguna manera, me centro sobre el aspecto de impacto. Si fuese así, habría símiles con otras normas que también diferencian entre apreciación del riesgo y como puede ser continuidad de negocio, por ejemplo, o muchas otras, en las que el BIA o la seguridad de la información, en las que el BIA es un proceso formal de estimación del impacto, no de la probabilidad ni del riesgo con carácter general. Ok. Soledad. En este caso, mi opinión es jurídica. Vale, decía que mi opinión en este caso es jurídica. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha apuntado hasta ahora. O sea, creo que todo lo que se ha aportado, incluso lo que apunta Óscar, que creo que ha dado más con la clave, está en lo cierto, en lo que pretende el legislador con el reglamento. Pero para mí, la cuestión es que el análisis de riesgos hay que hacerlo siempre, de manera periódica, y una evaluación de impacto es cuando hay un cambio sustancial en el que yo puedo estar iniciando un nuevo tratamiento, adoptándome a un nuevo software, implementando una nueva plataforma en la que tengo que medir para ese tratamiento específico qué nivel de riesgo voy a tener para los derechos y las libertades de las personas cuyos datos voy a tratar. Simplemente es el matiz. Bueno, ¿tú estás pidiendo derecho de réplica? Ver solamente el impacto es verlo de forma parcial. O sea, tú tienes que ver la probabilidad para ver realmente que se va a materializar ese acto. Y se ciñe solo a los altos riesgos por la documentación y los pasos que sí establece el reglamento. ¿Qué pasos son esos? Es una evaluación sistemática, tiene que estar y además en España tenemos una agencia muy activa en este último periodo sobre todo, que nos ha emitido guías que nos desgranan. Es decir, hay que hacer un informe previo primero para saber si hay alto riesgo o no. O sea, que ya desgrana bastante, pero es que la forma en la que se nos dice que hagamos una evaluación de impacto no se parece a una simple matriz de riesgo donde tú planteas escenarios de riesgo y acabas consiguiendo un riesgo residual. La probabilidad es importantísima porque si no es impacto, es decir, vale, sí, yo este tratamiento porque estoy utilizando una última tecnología y al final tengo que aplicar medidas muy elevadas, pero si eso en probabilidad no va a ocurrir, mis esfuerzos no van a ir dirigidos quizá a eso, sino donde sí realmente voy a tener o voy a sufrir un ataque con mayor probabilidad de que ocurra, con lo cual yo creo que aun siendo lo mismo, en el fondo, que se trata de verificar que se cumplen medidas de seguridad frente a un tratamiento, en cumplimiento de todos los aspectos, porque la evaluación de impacto
ya hace cosas que no hace un análisis de riesgos en sí mismo. Analiza todo, la legitimación, etcétera. Y tú ese trabajo ya lo has hecho también previo para hacer una precisa actividad de tratamiento, pero se trata de tratarlo como mínimo ese tratamiento porque tiene características más especiales. Sí, y yo la verdad que tengo que decir que en esta última pregunta la audiencia sabe más que el ponente. Es decir, vosotros, yo estoy a un nivel que vosotros estáis en un nivel de conocimiento superior porque estáis en la trinchera y estáis aplicando esto diariamente. Yo no, yo he participado en un debate teórico y legislativo. Yo me inclino a pensar, a estar de acuerdo, pero igual estoy equivocado con lo que ha dicho Soledad, que el risk-based approach es como una cosa general que hay que hacer siempre. Y luego hay un momento donde, ya no sé yo hasta qué punto la probabilidad, pero en fin, hay un momento donde se enciende una lucecita roja y hay que ir al Data Protection Impact Assessment para casos muy particulares. Pero esto es una herramienta de auditoría que vosotros manejáis muy bien y que al fin y al cabo es accountability en práctica, ¿no? O sea que tampoco, pero como no sé tanto, yo creo que me paro aquí. Sobre el tema de los DPOs, eso es una de las es una pregunta muy difícil porque es un poquito vergonzoso que no haya una verdadera armonización a nivel europeo sobre la figura y la acreditación y todo eso. El problema es que, claro, sabéis que en Europa pues hay hasta cierto punto que se puede llegar a acuerdos y luego hay momentos donde no se puede llegar a acuerdos y la legislación se queda así un poquito vaga. Yo lo que voy a intentar es pasar este feedback a Andrea Jelinek y decirle que verdaderamente el Comité Europeo de Protección de Datos debería hacer algo serio con esto, porque si no podemos terminar con una situación complicada. De todas formas, el reglamento en sí tampoco es excesivamente claro sobre las funciones del DPO, deja muchas cosas ahí un poquito también en el aire, podría haber sido un poquito más claro, pero en fin, esta es una de las cosas donde verdaderamente queda todavía mucho trabajo por hacer. Y ya atendiendo la pregunta más sustantiva sobre la tecnología y la sociedad y la democracia, pues nosotros hemos organizado la Conferencia Internacional de Protección de Datos en Bruselas, ahora el día 24 de octubre, y ha sido, como me imagino que sabréis, sobre el tema de la ética. Mi jefe, Giovanni Buttarelli, ha querido hacer una conferencia de protección de datos donde no se hablara tanto sobre protección de datos, pero más sobre ética digital. Porque, al fin y al cabo, lo que él ha venido a decir es que no basta con el cumplimiento de la ley. Hay circunstancias donde, además del cumplimiento de la ley, hay que también pensar en el impacto que esa tecnología puede tener sobre la sociedad. Entonces, incluso imaginando un escenario donde una red social contara con el consentimiento de los usuarios y tuviera un equipo de abogados que pudiera justificar, que no es el caso, pero bueno, incluso en un escenario donde más o menos pudiera haber una check de que todo está bien, es altamente dudoso que se pueda utilizar una tecnología para influenciar el resultado de unas elecciones. Incluso aunque alguien pudiera justificar que ese tratamiento ha sido legal. Y en realidad el problema con el que nos enfrentamos es que, además de lo que vosotros conocéis muy bien, que es las capacidades de la tecnología, de la computación, se ha añadido ahora un nuevo campo de estudio que normalmente no se conoce, pero que las grandes compañías tecnológicas sí conocen muy bien, que es lo que se llama Behavioral Sciences. Es la nueva psicología que llega hasta muy a fondo en el entendimiento del comportamiento humano. Entonces, claro, si se combina todo el conocimiento que hay sobre una persona en particular y todo el avance que ha habido en materia de Behavioral Sciences, se puede llegar a unos niveles de manipulación
impresionantes. Es lo que los ingleses llaman el nudging. Es decir, tú no te das cuenta, pero nudge es lo que hace el elefante con su elefantito, con la trompa, para llevarlo hacia donde quiere. Eso es el nudging. El elefantito va solo, pero la mamá con la trompa le va dando así, pi, 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 y el elefantito se va moviendo, ¿no? O sea, es que yo creo que esa palabra no se traduce, no tiene traducción al castellano, ¿no? Entonces, el nudging que nos están haciendo continuamente con la ayuda de la tecnología está empezando a ser excesivo. Y verdaderamente estamos ya poniendo en cuestión el principio de autonomía del ciudadano en todos los ámbitos, porque hasta hace poco nos preocupaba un poco el nudging que nos hacía la publicidad, ¿vale? Pues la publicidad subliminal y tal, pero ahora ya va más allá, porque ya te están haciendo un nudging sobre hasta tus ideas políticas. Y eso es muy peligroso, porque es que podemos terminar en escenarios muy, muy preocupantes, ¿no? Porque imaginaros un gobierno que empiece a hacer ese tipo de cosas y lavarle el cerebro a la población, y esto ya empieza a ponerse serio, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros hemos dicho en esta opinión básicamente es que las compañías tecnológicas tienen una responsabilidad social, que no puede ser que compañías que están en régimen casi de monopolio puedan ampararse en el hecho de decir, es que yo me dedico a vender publicidad, yo no sabía que había operadores que estaban haciendo esto y lo otro. No, ellos tienen una responsabilidad que tienen que asumir, y si no es así, pues entonces tendrá que actuar el legislador europeo y poner límites a todo esto. Entonces, por ejemplo, en el tema de las elecciones, pues yo particularmente pienso que es delicado que los partidos políticos puedan tener acceso a la información que circula en la red de los ciudadanos, porque se puede crear unos escenarios muy, muy delicados, y además que el proceso electoral tiene que ser justo. Es decir, no puede ser que las empresas que puedan comprar más tengan más ventajas, o los partidos políticos tengan más ventajas sobre otros partidos. El debate político tiene que ser en igualdad de condiciones. Por eso no se puede comprar publicidad electoral en los medios de comunicación. Pues si no se puede comprar publicidad electoral en los medios de comunicación, ¿cómo se va a permitir que se puedan comprar Facebooks para...? Eso es todo muy complicado. Entonces ahí hay un debate muy interesante que, bueno, pues estamos empezando, y creo que da una prueba de la importancia del trabajo que estamos haciendo en la protección de datos, que va mucho más allá que hacer un checklist. Es mucho más profundo que eso. Bueno, yo me paro ya para no comer del terreno a los demás. Bueno, vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Casi 3 minutos de retraso solo, récord. Ahora vamos a continuar con la entrega de premios.